serie Conociendo la Palabra. Ya vamos en la 9ª carta del apóstol Pablo. Hemos visto ya 8 cartas: Romanos, 1ª y 2ª a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Hace 8 días vimos 1ª carta a los Tesalonicenses, así que obviamente con la ayuda de nuestro Dios hoy vamos a ver la 2ª carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Hace 8 días veíamos entonces la 1ª carta y decíamos que posiblemente esta sea la 1ª carta que escribe el apóstol Pablo por allá a mediados de la década, o a mediados mejor del siglo I, en la década de los 50, posiblemente entre el 50 y 51 después de Jesucristo. Si no es primera a los Tesalonicenses la 1ª carta que escribe el apóstol Pablo, entonces es Gálatas, pero podemos estar seguros es de las primeras cartas que él escribe. Y segunda a los Tesalonicenses a la vez es también de las primeras cartas que Pablo escribe, porque los expertos llegan a la conclusión de que posiblemente esta 2ª carta fue escrita tan solo unos cuantos meses después. Ahora, ¿por qué entendemos eso? Precisamente porque en esta carta, como todo en la palabra que es muy particular, pero sucede algo, digámoslo, extremadamente particular, y es precisamente lo que le da el título a la enseñanza el día de hoy, y es aclaración en la palabra. Ahora, me encanta esto porque yo quisiera que nos hiciéramos esta pregunta, y esta pregunta nos va a llevar a conectarnos con cuál es el centro principal de esta 2ª carta a los Tesalonicenses y por qué fue escrita tan solo unos meses después de la primera. Yo quisiera que pensáramos en esta pregunta, es muy delicada, pero es necesario hacerla y responderla a la luz de la palabra de Dios. ¿Podría un cristiano verdadero, un verdadero cristiano, estar terriblemente equivocado frente a verdades de la palabra de Dios? Un cristiano verdadero podría estar terriblemente equivocado frente a verdades de la palabra de Dios. Es una pregunta muy delicada que no podemos responder a la ligera. Pero ¿saben que eso fue lo que le ocurrió a los tesalonicenses? En la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, de la cual hace 8 días vimos un panorama general, una maravillosa carta de aliento, de fortaleza, Pablo escribe a estos cristianos que aunque llevaban poco tiempo de haber creído en Cristo, pero sus vidas y su devoción a Dios, a su palabra, a su verdad, se hacía evidente en lo que vivían en su diario caminar. Pero resulta que los tesalonicenses malinterpretaron cosas de esa primera carta. Ahora, aquí ya hay que aclararlo, obviamente. No estamos hablando de personas que torcieron la palabra de Dios a propósito. No estamos hablando de personas que sencillamente tergiversaron las palabras de Pablo para obtener un provecho personal. No. Estamos hablando de verdaderos cristianos que tristemente, porque somos seres humanos, somos falibles y tenemos una mente y un entendimiento limitado, malinterpretaron las palabras del apóstol Pablo. Pero eran cristianos verdaderos, que en sus vidas se reflejaba un amor por Dios, por su palabra, por su verdad, un anhelo y un deseo de vivir en obediencia a Dios, pero malinterpretaron ciertas verdades que el apóstol Pablo enseñó en su primera carta. Así que, ¿qué le tocó hacer al apóstol Pablo? ¿Qué tuvo que hacer el apóstol Pablo entonces? Aclarar. Escribir una 2ª carta para aclarar los malos entendidos. Pero ahí es donde también vemos el centro de esa verdad. Sí, un cristiano verdadero podría ser que por su falta de entendimiento, de sabiduría, quizá por su emoción o de pronto por la ligereza, entienda ciertas cosas de manera equivocada, malinterprete ciertas cosas, pero ¿saben qué va a acontecer con esos verdaderos cristianos que no están torciendo la palabra adrede, sino que quizás se equivocaron? Va a venir la aclaración de esas verdades a través de la misma palabra de Dios. De hecho, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros hemos sido corregidos a través de la palabra? Hemos tenido entendimientos equivocados. Pero más importante, ¿quién de nosotros podría decir que ya se las sabe todas, que ya conoce todo a la perfección de la palabra de Dios? Yo no. Por eso estamos estudiando en esta noche. Por eso seguimos creciendo y conociendo la verdad de la palabra de Dios. Y seguramente que mientras más nos adentremos en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra, seguramente que muchas cosas traerán, o muchas veces la palabra de Dios traerá claridad a nuestra vida, aún corrección, hasta de pronto doctrinas fundamentales, que hayamos tenido un entendimiento equivocado. Así que de eso se trata la 2ª carta a los tesalonicenses. Pablo está aclarando malos entendidos con los tesalonicenses.
Por eso lo primero que quiero que veamos en esta carta, y vamos a ver 4 verdades a través de esta corta carta, solo 3 capítulos. De hecho, es tan hermosa esta carta como todo en la palabra y te demora solo 10 minutos. Qué bueno que luego vayas a casa y leas esta preciosa carta. Vamos a ver entonces a través de este libro, en este panorama general, 4 verdades sobre esta carta maravillosa. Y lo primero que quiero que veamos es que fue necesario que Pablo les aclarara a los tesalonicenses aspectos como la posición del cristiano. Aclarando la posición es nuestro primer punto. ¿Por qué? Porque nuevamente enfatizo esto porque esto es lo primero que el apóstol Pablo hace en esta carta. Los tesalonicenses malinterpretaron las palabras de Pablo. Ya vamos a ver que claramente la carta dice esto. Entendieron mal muchas cosas. Sin embargo, ¿cómo trata Pablo a los tesalonicenses en la segunda carta? Vayamos al primer capítulo, versículo 1. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Es tan hermoso esto. Para quienes estuvieron hace 8 días o vieron la enseñanza por YouTube, es exactamente el mismo versículo de la primera carta. Es decir, Pablo no cambió su manera de ver a los tesalonicenses. Él no dijo, pero estos ya están torciendo la palabra de Dios, esos que ustedes no son cristianos. No. Sigue tratándolos como la iglesia en Tesalónica. Sigue tratándolos como una iglesia, como personas que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, hermanos, y por eso digo, este primer punto es muy importante. No estoy diciendo que podemos torcer la palabra de Dios y no pasa nada. No. No estoy diciendo que podemos estar equivocados y podemos seguir equivocados. No. Lo que estoy diciendo y lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que podría ser que nos equivoquemos, que fallemos en entender, en interpretar ciertas verdades de la palabra, pero Dios no nos va a dejar en oscuridad. Dios va a traer claridad a nuestras vidas. Por eso un verdadero cristiano, mis hermanos, un verdadero cristiano no está conforme. Un verdadero cristiano quiere cada día conocer más y más y más la palabra de Dios. No importa si llevamos 50 años en el cristianismo, un verdadero cristiano cada día tiene hambre y sed de la verdad de la palabra de Dios. Porque aquí hay una gran realidad. Podríamos llevar 100 años en el cristianismo y todavía va a haber verdades de la palabra que seguramente que van a ser difíciles de entender y que necesitamos conocer más. Y esto es lo que estamos viendo en los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque podemos ver, sí están equivocados, pero ¿qué hace el apóstol Pablo? Les envía una carta, los corrige, les aclara esos asuntos. Si es que estamos equivocados, pero somos hijos de Dios, hay una gran realidad. Dios nos va a llevar al entendimiento correcto porque somos su pueblo, somos su iglesia y Él no nos va a dejar a oscuras. No puedo ver todos los detalles, aunque es una carta muy corta, pero no nos alcanza el tiempo para ver cada detalle en esta carta. Saltemos un versículo y pasemos en el mismo capítulo a los versículos 3 y 4. Amados hermanos, me encanta. Pablo los sigue viendo como sus amados hermanos. No podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Así que allí está la evidencia. Aquí quiero decirlo con mucha mesura. Mis hermanos, sí, es mejor una iglesia que de pronto no entiende muchas cosas, pero que vive la verdad de la palabra de Dios, porque eventualmente esa iglesia va a crecer en la verdad de Dios. Que tristemente, y lo digo con gracia porque no lo digo para nadie en particular, que tener esta cabecita llena de mucha información, pero no vivir la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, una de las cosas por las cuales para Pablo los tesalonicenses eran cristianos, a pesar de que eran muy inmaduros y estaban malinterpretando aún la palabra, es que en ellos, mis hermanos, se podía ver cómo la fe florecía, cómo el amor unos por otros crecía. ¿Sí me hago entender? Es decir, la vida, la obra de Dios en la vida de estas personas era evidente. Así que no tenían quizá mucho entendimiento de la palabra de Dios. De pronto no tenían maestros muy expertos que los guiaran en la verdad. De pronto algunos hasta se estaban saliendo un poquitico de la exégesis, de la hermenéutica. Pero sus vidas eran vidas que honraban a Cristo. Entonces no estoy diciendo que el conocimiento no sea necesario, al contrario. Aquí ustedes más que nadie saben que amamos la verdad de la palabra de Dios. Y de hecho estoy feliz de verlos a cada uno de ustedes porque sé que están en este lugar porque tienen deseo de conocer de Dios, de su palabra. Pero hoy estamos aprendiendo. Podríamos estar equivocados, pero la pregunta es, ¿pero nuestra vida es un reflejo de la verdad de Dios? Versículo 4. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. ¿Podemos ver? Tenemos iglesias, como lo estamos viendo en la serie de los domingos, como los Corintios, unos maestros espectaculares.
pero cristianos en pecado, cristianos desordenados. En Tesalónica tenemos a cristianos que de pronto no tienen un conocimiento muy elevado de la palabra de Dios, pero son cristianos que son ejemplo. Sus vidas son modelo de lo que Dios ha hecho en ellos. Ahora, obviamente pensaría desde mi punto de vista, bueno, qué maravilloso una iglesia madura en el entendimiento, en el conocimiento, pero una iglesia que refleja eso en acciones. Pero ahí es donde diría, si me dieran a escoger, ¿qué prefieres, Alex? ¿Una iglesia inmadura, pero que ame la verdad, que quiera crecer y que viva en obediencia y santidad? ¿O una iglesia muy intelectual, pero que su vida está lejos de la verdad de la palabra de Dios? Ojalá no tengamos que escoger, sino que entendamos que debe haber un equilibrio. Sí, quizá no seamos los más sabios. Sí, quizá no seamos los más entendidos. Quizá no tengamos los mejores maestros en este lugar, pero queremos crecer en la verdad de Dios y que esa verdad no se quede en intelectualismo, en la mente, sino que llegue hasta el corazón y se refleje en nuestras vidas. Por eso para Pablo, aunque los tesalonicenses malinterpretaron su primera carta, aún así como él empieza esta carta, esta segunda carta, no empieza de una vez corrigiéndolos y diciéndoles, pero qué torpes son. No, con mucho amor, con mucha delicadeza. Y les va a instruir y los va a corregir y les va a aclarar esas cosas que malinterpretaron. Pero les recuerda esto. De hecho, los amamos, oramos por ustedes y estamos felices porque la obra de Dios en sus vidas es palpable. Nadie puede negar eso. Así que, mis hermanos, esa es la manera como comienza esta carta. Qué verdad tan preciosa. Quiera Dios que así en este lugar podamos vivir. Quizá no tengamos todavía todo el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos paso a paso. Vamos lento. Pero, mis hermanos, que Dios pueda tomar su verdad, su palabra, y hacer de nosotros una iglesia que ama la obediencia, que ama vivir para Dios, que ama la palabra, pero que esa palabra se refleja en nuestras vidas, en nuestras acciones. En segundo lugar, lo que vemos entonces en la carta a los tesalonicenses es que Pablo empieza a aclarar un asunto que es muy importante, aclarando la justicia. ¿De qué se trata esto, mis hermanos? Recordemos, los tesalonicenses estaban viviendo persecución. Quizás hasta muchos tesalonicenses ya habían muerto como mártires. Estaban viviendo circunstancias muy difíciles, lo vimos hace 8 días en la primera carta. Aún así, su fe se fortalecía. Pero parece ser, según lo que nos enseña esta carta que ya vamos a ver en un momento, que ellos tenían la esperanza de que tarde o temprano en esta vida Dios iba a traer justicia a quienes los oprimían. Y puede ser que muchos de nosotros todavía tengamos también ese entendimiento, porque muchas veces vamos al Antiguo Testamento y vemos salmos, más que todo, que dicen, Señor, hazme justicia con mi enemigo. Vemos quizá historias como la parábola que cuenta el Señor Jesús sobre una viuda que le pide a un rey, hazme justicia con mi adversario. Y saben, no está mal esperar y hasta pedirle eso a Dios. Pero lo que Pablo va a aclarar es que es muy seguro, es probablemente lo más seguro, y de hecho creo que esa es la misma realidad que uno vive, que aunque hoy Dios me solucionara un problema, digamos una contrariedad con una persona, vamos a imaginar que aunque yo hoy tuviera un enemigo y Dios me permitiera tener paz con ese enemigo, mis hermanos, estamos en un mundo lleno de injusticia, de maldad, y que esa injusticia y esa maldad no se va a acabar sino hasta que Cristo regrese. Es decir, Dios me podría hasta sanar hoy una enfermedad, solucionar un problema, pero lamentablemente estamos todavía en un mundo de pecado y de maldad y en un cuerpo que es corrupto. Así que aunque hoy me sanara de una enfermedad, mañana igualmente me muero. Aunque hoy me solucionara un problema, mañana voy a tener otro. Así que Pablo aclara la justicia. Veamos esto en el primer capítulo, versículos 5 al 9. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Este versículo es tan importante. Lo que la palabra de Dios dice es, mis hermanos, yo no les prometo que Dios les va a quitar todos los problemas y dificultades, sino que lo que les enseño, y es lo que está haciendo Pablo mejor, lo que les aclaro. En esa primera carta yo les hablé de que esos sufrimientos eran difíciles, pero Dios los fortalecería y quizá ellos entendieron que Dios les iba a librar de todas esas dificultades. ¿Cuántos de nosotros a veces llegamos a Dios, a la palabra Cristo, pensando eso? Que Dios nos va a quitar todos los problemas si creemos en Él. Y creemos en Él y a veces hasta resultan más problemas. Y eso es lo que Pablo está aclarando. Pero ¿qué es lo que les está enseñando Pablo? Mis hermanos, aún esas persecuciones, aún esas injusticias que ustedes sufren, aún esas dificultades, entiendan algo, Dios tiene un propósito con todo ello. Dios es el único que es capaz de tomar hasta lo peor
de nosotros y de este mundo y convertirlo en algo que, como dice la palabra de Dios, para cuando lo amamos a Él, todas las cosas ayudan para bien, aún las difíciles. Precisamente, ¿qué dice el versículo 6? En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. De eso sí podemos estar seguros. Sí. Si quizás estamos sufriendo a causa de alguien, si quizás estamos sufriendo a causa de la injusticia de alguien, Dios le va a dar su merecido a esa persona, a quien quiera que sea. Pero ¿qué dice el versículo 7? Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros. ¿Pero cuándo? Allí está. Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. ¿Cuándo se van a acabar las dificultades en esta tierra? Alguien podría decir, cuando nos muramos. Bueno, a veces ese es un pensamiento un tanto egoísta. ¿Por qué? Es verdad, la Biblia enseña, si morimos, descansamos de nuestros trabajos, de nuestros problemas y dificultades. Pero el hecho de que Alex se muriera hoy y descansara de todas sus aflicciones, no quita el hecho de que aquí sigan los cristianos sufriendo. Entonces, mis hermanos, ¿saben cuándo se va a acabar la injusticia? ¿Sabe cuándo ya no va a haber problemas ni dificultades? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese. Es lo que dice la palabra de Dios. Él vendrá con sus ángeles poderosos, versículo 8, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. ¿Vemos? Así que Dios hoy me podría hacer justicia con mi adversario, ¿sí? Hoy Dios me podría solucionar un problema. Pero nuestra esperanza es que un día viviremos, como dice en otro lugar el apóstol Pedro, no lo traje allí porque estamos viendo Tesalonicenses, pero recuerdo la cita. Como dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, un mundo lleno de la justicia de Dios. Nosotros esperamos es un mundo, una eternidad, donde ya no habrá pecado, no habrá injusticia, no habrá maldad. Pero ¿cuándo sucederá eso? Cuando Cristo regrese. Versículo 9. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Mis hermanos, la condenación es real. Pero aquí me encanta como lo dice esta traducción en este versículo. Aquí Pablo no habló del infierno, aunque en esencia creo que sí habla del infierno. ¿Saben por qué? Porque tristemente para muchos el infierno sencillamente es un lago de fuego. ¿Saben, mis hermanos, que bíblicamente el infierno es más que eso? El infierno es vivir eternamente separado de Dios. El infierno es vivir lejos de la gracia de Dios. ¿Saben por qué aún en este mundo, a pesar del pecado y la maldad, hay cosas buenas? Por la gracia de Dios. ¿Se imaginan ustedes este mundo si Dios no trajera gracia sobre este mundo? Eso es lo que se conoce como la gracia común. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero un día no tendrán la gracia ni la bondad de Dios. Pero esto también es maravilloso. Pero si tú y yo estamos en Cristo Jesús, para nosotros no hay castigo, no hay condenación, no hay destrucción, no hay separación. Para nosotros es la eternidad con nuestro Señor. Así que la esperanza nuestra esperanza no debe ser que si creemos en Cristo, todos nuestros problemas se solucionarán en esta tierra. Nuestra esperanza es que todos nuestros problemas se solucionarán. Toda dificultad desaparecerá. Toda injusticia será quitada el día que Cristo regrese. Y aquí precisamente esto nos lleva a una de las verdades que me parece a mí más importantes de la palabra. ¿Cuántos de nosotros vivimos angustiados tanto tiempo, quizá por años como me aconteció a mí? Temor, porque Cristo iba a regresar. ¿Saben que lo mismo les estaba sucediendo a los tesalonicenses? Y precisamente ese es nuestro tercer punto, aclarando la parucía. Fue necesario que Pablo les escribiera una segunda carta a los tesalonicenses porque en la primera él habló de la segunda venida de Cristo, pero tuvo que aclararles la parucía. Ahora alguien dirá, ¿la qué? Esa palabra, ¿de dónde te la sacaste, Alex? Es curioso. No sé para cuántos esta palabra sea nueva. Quizá para la mayoría la más famosa sea el rapto secreto o el arrebatamiento. ¿Saben que la palabra más bíblica es esta y la más desconocida? Porque la Biblia no enseña un rapto secreto y aquí lo quiero decir con gracia. Quizá haya alguien que lo crea. Si lo crees y eres hijo de Dios, te insto como lo está haciendo Pablo a los tesalonicenses. Estudia la palabra, investiga. No existe. Como dijo alguien, el rapto secreto es tan secreto que ni está en la Biblia. No está, de verdad. Pero resulta que eso no es nada nuevo. De pronto no pensemos, quizás si lo entendemos hoy, es que eso no es nada nuevo, mis hermanos. A los tesalonicenses también los engañaron con eso. Porque es curioso,
Parece ser que ahora a los tesalonicenses le pasó lo mismo que nos ha pasado a tantos por años. Que nos dicen que va a venir Cristo Jesús. Ay, no, qué miedo. De hecho, ¿cuántas personas utilizan la segunda venida de Cristo para infundir terror, para infundir miedo? Pero cuando uno entiende lo que es la segunda venida de Cristo, mis hermanos, antes de tener terror y miedo, como dice la palabra de Dios, uno dice, amén, ven Señor Jesús. Yo no estoy de acuerdo con esos falsos profetas que constantemente cada año se levantan diciendo que este año sí viene, que ahora sí es el fin del mundo. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero ¿saben que lo que hace que entendí esto? Cuando sale por ahí alguien con ese disparate de que ahorita sí viene Cristo y que hasta dan fechas, yo sé que es una mentira, pero a veces digo en mi corazón, pero qué rico que fuera cierto. Porque si Cristo regresara, mis hermanos, se acabaría el pecado, se acabaría la maldad, se acabaría toda la injusticia de este mundo y sería la gloria nuestra al lado de Cristo Jesús. Ojalá regresara ya. ¿Qué nos perderíamos? Al contrario, sería la gloria eterna. Y curiosamente, bíblicamente, la palabra más correcta es parusía, que literalmente esta palabra significa presencia, advenimiento o llegada. Bíblicamente no esperamos un rapto. Bíblicamente no hay manera de sostener de que la iglesia se va. ¿Para dónde? Para el cielo. El cielo es la presencia de Dios. Bíblicamente, el cielo viene a este lugar cuando Cristo regrese. Bíblicamente lo que esperamos es la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo termina la Biblia? Lo acabo de decir hace un momento. Apocalipsis, en el último capítulo que dice casi al final, el espíritu y la novia dicen, ven. El que dice estas cosas dice, he aquí que yo vengo pronto. ¿Y qué responde la iglesia? Amén. Llévanos, Señor Jesús, o amén. Ven, Señor Jesús. Bíblicamente, desde Mateo hasta Apocalipsis, y digo porque en el Antiguo Testamento no se tenía ese concepto de la segunda venida de Jesucristo. Bíblicamente en el Nuevo Testamento no es el rapto lo que espera la iglesia, lo que espera durante 2000 años. Bíblicamente es la parusía, el advenimiento, el regreso de Cristo. ¿Qué acaso eso no fue lo que le dijeron los ángeles a los varones galileos que se quedaron mirando cuando Jesús ascendió en las nubes al cielo? ¿Por qué miran al cielo a aquel que ascendió? Así como lo vieron ascender, ¿lo verán qué? Regresar. La iglesia realmente a través de los siglos ha esperado es el regreso de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió en Tesalónica, mis hermanos? Veamos lo que dice el capítulo 3, versículos 1 al 4. Ahora, amados hermanos, y aquí es donde sale el título de esta enseñanza, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. ¿Sí podemos ver? Les tocó a Pablo aclarar sobre este asunto. Lo que decía hace un momento, ¿cuántos de nosotros necesitamos aclarar esto? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron de la eternidad con las películas de Hollywood? Con Dejados Atrás. Con esa película de que un avión y que el piloto es cristiano y se desaparece. No sé si hasta si has visto un video por ahí que están supuestamente en una congregación y el pastor se desaparece. No, en el video el pastor se queda. Se desaparecen unos cuantos ahí y hasta el pastor se quedó. ¿A cuántos nos enseñaron? A mí me pasaba, no, que si el Señor venga, que así sea en nuestro idioma coloquial, en nuestro lenguaje coloquial, yo me voy pegado de una pierna de mi mamá. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico realmente. Aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Versículo 2. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Ya en la época del primer siglo, a mediados del primer siglo, a los tesalonicenses ya les infundían terror con eso. Ya, ahora sí, el Señor me lo mostró. De verdad, no les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. ¿Les parece? Como si Pablo estuviera escribiendo en el siglo XXI. El Señor me mostró en una visión que ya viene, y hasta a veces colocan una voz y ese tipo de cosas como todo. Hace algún tiempo, con lo del coronavirus, me enviaban un mensaje de alguien que decía eso, ya el Señor me mostró y lloraba, y era como tan dramático, que ahora sí el Señor viene. Después con la guerra en Rusia y en Ucrania. Yo, Alex, ustedes saben que estoy un poquito viejito, no tan joven, viví el drama del 2000. Yo tenía miedo en el año 2000. No se iba a acabar el mundo en el año 2000. Y después en el 2012. Y después en el 2017.
y el año pasado, antepasado con el coronavirus. Mis hermanos, no. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. ¿Qué dice el versículo 3? No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. ¿Qué significa eso? Y los teólogos y los estudiosos y los escatólogos se pelean por eso, pero está claro, versículo 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Y muchos están esperando que en Jerusalén se reconstruya un famoso templo y que allá se va a sentar el anticristo. La pregunta que debemos hacernos es qué significa que se sienta en el templo de Dios. ¿Que van a colocar un trono? El problema es cultural. Precisamente nos pasa. Yo antes predicaba sentado. A algunos no les gustaba eso, que yo predicara sentado. En nuestro contexto y nuestra cultura el que predica está de pie y los hermanos están sentados. En la antigüedad los maestros se sentaban a enseñar. ¿En dónde enseñaba Jesús? En muchos lugares, pero sentado, aún en el templo. ¿Saben que de eso está hablando aquí? ¿Saben qué es realmente el anticristo y toda esta apostasía o esta anarquía? Como dice aquí, es una rebelión contra Dios, no de Rusia contra Ucrania, no de China contra Estados Unidos. No, mis hermanos, no es la Tercera Guerra Mundial. Es una rebelión contra la verdad de Dios, es engaño, mentira, falsa enseñanza. En el mismo capítulo no podemos ver muchos detalles. De esta verdad podría ser toda una serie, ustedes saben, pero ¿qué dice capítulo 3, versículos 8 al 12? Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. ¿Cómo va a ser destruido este anticristo? ¿Con una tercera guerra mundial? ¿Con bombas nucleares? ¿O con el esplendor de la venida de Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? Versículo 9. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. ¿Con qué? Poder, señales y milagros falsos. Religión falsa. No es Vladimir Putin con Biden, contra Biden. Es el engaño religioso. La palabra de Dios dice que antes de que Cristo regrese, el mundo estará lleno de religiosidad, de gente que va a ser engañada con poder, señales y milagros falsos. ¿Y si me preguntan? Ahí sí tengo que decir que eso es lo que ocurre en el siglo XXI. Pero no estoy diciendo que Cristo va a regresar ya este año, ¿no? Que Dios me guarde de eso. No lo sé, ojalá regresara. Pero mis hermanos, la palabra, el Señor Jesucristo mismo enseñó, oirán de guerras y rumores de guerras, pero ese no es el fin. Habrá hambres, terremotos, pestes, pero ese no es el fin. ¿Qué advirtió Jesús? El engaño. Ahí es donde está realmente la clave. El anticristo no es un gobernante que va a reconstruir un templo en Jerusalén. El anticristo es todo aquello que se opone a la verdad de Cristo. Es aquello que a través de poder, señales y milagros falsos engaña a la gente, mis hermanos. Versículo 10. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Es engaño, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. No, mis hermanos, no son guerras por allá en Medio Oriente. No es la franja de Gaza. Mis hermanos, Pablo está escribiendo a Tesalónica en Europa. No menciona para nada la franja de Gaza. No menciona para nada Palestina. ¿Saben qué menciona? El engaño, la mentira. Versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Imagínense, es que el coronavirus ya viene Cristo. Que la guerra ya en Rusia ya viene Cristo. Que el año 2000 ya viene Cristo. Que ahora ya viene el año 2033, se cumplen 2000 años de la muerte de Cristo, ya viene Cristo. No. Va a ser el engaño lo que va a reinar antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero como está haciendo Pablo aquí a los tesalonicenses, pero la iglesia verdadera perseverará y se mantendrá firme hasta el final en la verdad. Por eso los verdaderos cristianos aman la verdad, aman la palabra. Ellos prefieren aclarar cualquier asunto, no con las noticias, no con el periódico, no con las noticias de Facebook o Twitter. Ellos aclaran sus dudas en la palabra. En la palabra. Versículo 12. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer a la verdad. ¿No les parece demasiado simple? Es mentira, es engaño. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿En qué nos deleitamos tú y yo? ¿Qué amamos tú y yo, mis hermanos? Por eso, como es el título de esta enseñanza, aclaración en la palabra.
Sí, los tesalonicenses se estaban desviando, pero los verdaderos cristianos llegan a la verdad por medio de la palabra de Dios. Pero esto me lleva a mi último punto y para mí el más importante en esta hora. Y es aclarando la santidad. Fue necesario que Pablo les escribiera estas verdades a los tesalonicenses para aclarar esos asuntos. Pero hay algo muy importante, mis hermanos. El hilo conductor de toda esa carta, desde el principio hasta el final, y por este ser el último punto, no es el menos importante, todo lo contrario, quiero enfatizar esto. Este es el punto más importante en esta carta, mis hermanos. Ya lo decía al principio, pero aquí es donde se enfatiza esta verdad. Esto se ve desde el primer capítulo hasta el último capítulo, en toda la carta. ¿Y qué es? Obediencia, santidad. Mis hermanos, precisamente devolvámonos al capítulo 1. ¿Qué nos dicen los versículos 11 y 12? Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. ¿Recuerdan hace 8 días que vimos que eso fue uno de los énfasis de la primera carta? Pablo les enseñó a los tesalonicenses, o les dijo a los tesalonicenses, porque estaba preocupado por ellos: oh, me alegra de que las noticias que escuché de ustedes fueron maravillosas. Que a pesar de las dificultades que están viviendo, ustedes siguen firmes en el Señor, y su vida muestra que Dios ha hecho una obra en sus corazones porque han sido transformados y cambiados. ¿Recuerdan que hace 8 días veíamos que hasta cuando Pablo iba a lugares a predicar decían: no, ya los tesalonicenses nos predicaron, ya conocemos esa verdad? Esas personas donde quiera que iban, predicaban, pero no solamente con palabras, sino con una vida transformada. De hecho, la gente decía: es que ellos ya no adoran ídolos, es que son personas diferentes. Pero ¿saben qué dice Pablo en la segunda carta? Pero mis hermanos, seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. En otras palabras, pero mis hermanos, hay algo de lo cual no nos podemos cansar: seguir viviendo para la gloria de Dios. Por mí, mis hermanos, que cada uno de ustedes siempre asista a nuestras reuniones, a esta congregación, los amamos, los extrañamos cuando no vienen. Y yo sé que esto podría llegar a ser contraproducente, espero que no se malinterprete. Nuevamente, quisiera que en cada enseñanza no faltara ni un solo hermano, porque nos edifica la palabra. Pero mis hermanos, ni siquiera sirve de mucho que no nos perdamos una reunión, pero que esa palabra no haga un efecto en nuestros corazones. Sí es lamentable, pero quiera Dios que eso no suceda en este lugar, sino al contrario. Pero me encanta eso. ¿Saben por qué? Porque una vida de obediencia y santidad no es fruto de nuestro esfuerzo. Precisamente Pablo dice: seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Lo demás se llama religiosidad. Mis hermanos, la oración, yo no soy muy santo porque oro mucho. Al contrario, porque soy un hombre imperfecto, que sin la fuerza de Dios no podría vivir en santidad. Es que le pido a Dios cada día que me ayude a vivir conforme a su voluntad y oro por ustedes. Sin embargo, somos tan imperfectos. Pero esa es la pregunta, mis hermanos: ¿quién es el que nos va a ayudar a vivir de una manera digna, que honre y glorifique a Dios? Pues Dios mismo. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Saben, Dios coloca en nuestros corazones el deseo de vivir en obediencia y santidad, pero Él mismo nos da el poder para vivir en obediencia y santidad. Así que la pregunta aquí es esta: ¿quieres tú vivir en obediencia y santidad? ¿Quieres tú vivir una vida diferente para la gloria de Dios? No es en esfuerzos humanos. Es pidiéndole a nuestro Padre que Él obre por su poder en nuestras vidas y nos siga transformando y cambiando. Los tesalonicenses ya daban testimonio de que Dios había transformado sus vidas, pero ¿qué les escribe el apóstol Pablo? Pero no se cansen de eso. Seguimos pidiéndole a Dios que Dios siga obrando en sus vidas para que ustedes sean un ejemplo para las demás personas. Seguimos rogando a Dios para que Él les dé poder para que sus vidas sigan reflejando lo que es el evangelio verdadero de una persona que antes hacía lo malo, pero ahora hace lo bueno, pero en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Versículo 12. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Si notamos, no queremos vivir en obediencia y santidad para ser salvos. Ya fuimos salvos por lo que Cristo hizo. Pero cuando tú eres realmente salvo, tú quieres vivir en obediencia y santidad para que el nombre de Cristo Jesús sea honrado.
¿Sí notamos? Y por esto es que Pablo estaba orando todavía por los tesalonicenses. Mis hermanos, nuevamente, Dios sabe, amamos la palabra, amamos el conocimiento, amamos la sabiduría, pero lo que más necesitamos es que esa verdad se convierta en realidad en nuestro diario caminar. Porque de nada sirve que yo me sepa la Biblia al derecho y al revés, en Reina Valera 1960, en Nueva Traducción Viviente, traducción en lenguaje actual, Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas y cuantas traducciones existan. De nada me sirve que yo me sepa todos los libros de la Biblia desde el principio hasta el final. De nada sirve esta serie donde estamos viendo ese panorama general de cada uno de los libros de la Biblia si esa verdad no llega hasta nuestro corazón, hasta nuestra vida y nos lleva a vivir para la gloria de Dios, para que Cristo sea honrado. Eso es lo que finalmente necesitamos. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Creo que este es quizá el versículo más espectacular de toda la Biblia referente a esta verdad. Todo esto se hace posible por la gracia. Gracia no es libertad para pecar. Gracia es que no merecemos esta salvación tan grande, pero gracia es que aún una vida de obediencia es un regalo de Dios, nuestro Señor, y me encanta. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Ese versículo es sencillamente espectacular referente a esta verdad. Precisamente quisiera que pasáramos al capítulo 2. Hay mucho que ver, mis hermanos, pero quiero que veamos que en cada capítulo Pablo enfatiza esa verdad de la santidad. Capítulo 2, versículos 13. Versículo 13. En cuanto a nosotros, recordemos quienes están escribiendo esta carta, Pablo, Silas, Timoteo, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Pero aquí explica lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación, mis hermanos? Allí está. Ellos fueron los primeros en experimentar la salvación allí en Europa, pero dice una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Qué verdad tan preciosa. Una vez más, esta es la salvación verdadera. Salvación verdadera es que yo soy un pecador que merezco la justa ira de Dios. Pero Dios envió a su Hijo hace ya va a ser casi 2000 años para que muriera en una cruz, para perdonar todos mis pecados, pero no solamente el Hijo de Dios vino desde el cielo a la tierra a nacer en un pesebre, a vivir 33 años, y morir en una cruz y resucitar y ascender al cielo, sino que Él también nos da el Espíritu Santo para que vivamos obedeciéndolo. Esa es la salvación. Esa es la salvación completa. No es solamente justificación por la fe, aunque somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Es santificación por la fe también. Es saber que aquel que comenzó esa obra en nosotros la perfeccionará. Es saber que aquel que tomó a los tesalonicenses en sus manos, y aunque todavía eran un poco torpes y no entendían todo con claridad, pero Dios estaba haciendo una obra en sus corazones y eso se reflejaba en sus vidas. Pero a la vez, todo esto es ¿por qué? Por gracia, gracia bendita. Capítulo 2, versículos 16 y 17. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, y aquí está el versículo 17, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Dios nos va a llevar a ser diferentes, no perfectos. Aclaremos eso. Ninguno es perfecto. Pero amamos esa perfección, la anhelamos. Por eso hay que aclarar, no es con imposiciones. No es, mis hermanos, diciéndole es que tú estás en pecado, deja ese pecado. Mira, si tú estás en pecado, pídele a Dios que te ayude, porque Él es el único que nos puede ayudar. Si sabemos que necesitamos vivir en obediencia y santidad, pidámosle a Dios que nos conforte, que nos fortalezca para que podamos hacer todo lo bueno que debemos hacer. Me encanta esto. Los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Cuando entendemos que en nuestras propias fuerzas no seríamos capaces de vivir en obediencia, reconocemos, Padre, así como enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz para salvarme, para perdonarme, Padre, por favor, dame tu espíritu, dame la fuerza, conforta mi vida para que no solamente mis acciones, sino hasta mis palabras sean buenas para tu gloria.
Qué verdad tan preciosa. Capítulo 3, versículos 2 al 6. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Y saben que aquí es donde viene uno de los puntos más interesantes. Mis hermanos, uno de los peligros que tiene la iglesia no está allá afuera. ¿Saben qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Y me encanta tanto esto. Pablo mismo dice que ellos necesitan ser protegidos. El apóstol Pablo, Silas, Timoteo. Y piden oración para que Dios los proteja, para que Dios los rescate de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Es decir, ¿de quién? Creyentes falsos. Mis hermanos, el peligro no está afuera. A veces el peligro está adentro. Falsos creyentes. Versículo 3. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Qué significa que Él los va a proteger del maligno? Ya Pablo aclaró. Hermanos, las dificultades en esta vida hasta a veces son necesarias. No está aquí, pero en algún momento el apóstol Pablo lo dijo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ser protegidos del maligno no es ser librados de las dificultades de esta vida. Ser protegidos del maligno es arrastrados por personas que hasta dicen ser creyentes, pero ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos arrastran? Al pecado, a la maldad. Mis hermanos, tengamos cuidado porque eso sucede. Versículo 4. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos o lo que les enseñamos. Por eso la verdadera iglesia, mis hermanos, seguirá, permanecerá en la enseñanza de la palabra. Por eso los verdaderos cristianos entenderán que lo que más necesitan es conocer la palabra de Dios, pero pedirle a Dios que esa palabra maravillosa se haga viva en sus corazones, se haga viva en sus pasos, día tras día en esta tierra. Versículo 5. Que el Señor les guíe el corazón, me encanta este versículo, a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Creo que este versículo es el centro y el resumen de esa verdad. Que el Señor, porque Dios solamente es el que puede hacer esto, les guíe el corazón a un entendimiento total. Es decir, Dios, si ha obrado en mi vida, ¿saben a qué me va a llevar? A que con mi corazón yo anhele el conocimiento verdadero de la palabra, pero ese conocimiento verdadero, ese amor verdadero por el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, se va a expresar en amor, se va a expresar en perseverancia, se va a expresar en paciencia hasta que Cristo regrese. Qué verdad tan preciosa, qué carta tan maravillosa. Quizá de las más cortas del apóstol Pablo, pero de las más completas, porque está aclarando esa verdad. No es solo entendimiento, es relación. ¿Alguna vez te han citado el famoso pasaje? Es que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y normalmente nos llevan ¿a qué? A la cátedra, a la teología. Pero ¿saben que la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios utiliza conocimiento, habla de relación? Claro, una relación también que piensa y que entiende. Creo que este versículo capta esa idea en esencia. El Señor mismo nos va a guiar a que nuestro corazón busque el entendimiento total, el verdadero conocimiento de la palabra. Pero cuando eso es dado por Dios, eso también nos va a llevar a una relación correcta con nuestro Padre Celestial, con Cristo Jesús. Mis hermanos, por eso no es solo doctrina. Como lo va a decir en algún momento el mismo apóstol Pablo que escribió esta carta, el conocimiento, cuando es solamente aquí en la mente, envanece. Mientras que el amor toma ese conocimiento, pero edifica, para que nuestras vidas no solamente tengan entendimiento, sino una relación correcta con Dios a través de la obediencia, de la santidad. Versículo 6. Y ahora, amados hermanos, notamos, Pablo siempre dijo esto con mucho amor, con mucha gracia, y son verdades fuertes. Espero que Dios me haya dado gracia en esta hora para enseñar esta verdad, entendiendo de que es con el corazón. Amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene una parte muy fuerte, pero hay que aclarar, porque es aclarando según la palabra. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición o la enseñanza que recibieron de nosotros. Muy fuerte. Aléjense, aún de creyentes que no están viviendo conforme a la verdad de la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado. ¿Qué significa esto? El título de esta enseñanza es aclaración en la palabra. Hay muchos que han tomado esto de manera muy literal.
Saltemos al mismo capítulo, pero el versículo 13, vamos a ir hasta el 16. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Nunca se cansen de hacer el bien. Y si sienten que están desfalleciendo, como ya Pablo dijo, estamos orando por ustedes, oren. Oren por fortaleza, para que el Señor los fortalezca aún en medio de las dificultades, pero lo más importante, que vivan en obediencia, en santidad. Pero ¿qué dice el versículo 14? Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta, aléjense de ellos para que se avergüencen. Entonces, hasta si lo tomamos de manera literal, hay que empezar a hacer una nota. A ver, ¿quiénes son los cristianos que no viven conforme a la verdad de la palabra de Dios? No es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, aléjense de ellos para que se avergüencen. Todo esto es un lenguaje figurado. ¿Por qué lo podemos entender? Versículo 15, no los vean como enemigos. No. No es que allá viene ese desordenado, me paso de andén, lo miro por encima del hombro. No es eso. Allá viene ese, vi a aquel haciendo tal cosa, voy a decirle al pastor que lo apunte en la lista de los cristianos que son malos cristianos. No. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano, con amor, con ternura. ¿Saben qué es alejarse? ¿Saben que todas esas palabras que se dijeron allí, en el idioma original realmente qué es lo que significan? Ahí es donde creo que las traducciones fallan. Pero la traducción correcta de esa palabra, particularmente allí, que nos dice que nos alejemos, no es pasarme de andén con el que está viviendo desordenadamente. El idioma original dice no te mezcles con él. No hagas lo mismo. Cuando esa persona quiera incitarte o invitarte a hacer algo malo, no lo consientas, no te mezcles con él. Para que de esa manera tú le hagas ver a tu hermano que eso es vergonzoso y él sienta vergüenza. Mira, mi hermano, si tú quieres hacer eso, mi hermano, ten cuidado, pero yo no. Para mí eso no es correcto, mi hermano. Con amor, con gracia. Mi hermano, mira, con el corazón te digo, eso que me estás invitando a hacer no es la mejor manera en la que agradaríamos a Dios. Si es un cristiano verdadero, ¿cómo se va a sentir? Avergonzado. Sí, mi hermano, tienes razón, eso no es correcto. Mi hermano, ten cuidado con eso, no me invites a tal cosa. Mira, mi hermano, puede ser que eso en esencia no sea pecado, pero mi hermano, eso nos podría llevar al pecado, ¿no es verdad? ¿Qué haría un cristiano verdadero? Sí, mi hermano, sí, tienes razón, no, qué pena contigo. Y se avergüenza, ¿no? Entonces, esa es la manera en que te alejas. Esa es la manera en que tomas nota. Lo que digo, no es creando una lista en la iglesia y haciendo división en la iglesia. Porque dice que no los veamos como enemigos, sino llamarle la atención como lo haríamos con un hermano, con ternura, con amor. Por eso, mis hermanos, ¿qué dice el versículo 16? Y con este versículo quiero terminar. Ahora que el mismo Señor de paz les dé paz en todo momento y en cada situación, el Señor sea con todos ustedes. Porque al final es solo en Cristo. Es solo con Cristo. Al final solo Él es el que nos va a dar esa paz. Al final es el que nos va a llevar a la obediencia, a la santidad. Al final es a Él a quien esperamos que regrese del cielo, pero mientras regresa, mis hermanos, seguramente que habrá muchas cosas en nuestra vida que necesitarán aclaración, pero que sea como es el título de esta enseñanza, aclaración en la palabra. No, en este lugar no nos las sabemos todas, el mismo que está frente a ustedes está aprendiendo, está estudiando y quiere compartir la palabra de Dios con ustedes. Hay muchas cosas que seguramente todavía necesitan ser aclaradas en nuestra vida y esperamos y confiamos en que Dios nos las seguirá aclarando a través de su palabra. Por eso los invito, como dice la palabra, no dejemos de congregarnos, crezcamos en este conocimiento maravilloso, aprendamos más de la palabra de Dios, pero recordemos nuestra posición. Somos salvos por gracia por lo que Cristo hizo. Recordemos, mis hermanos, aún en esta vida habrá dificultades, problemas, angustias, el regreso de Cristo, la eternidad. Será quien acabará con todo eso, pero esperemos a Cristo con anhelo. Esperemos a Cristo con ansias. Esperemos la parucía, pero mientras llega ese momento, digámosle, Señor, pero mientras llegamos allá a la eternidad o Cristo regresa, permítenos vivir en obediencia, en santidad. Y cualquier otra situación, cualquier otro malentendido de la palabra, cualquier otra cosa que necesitemos aprender, se los puedo asegurar. Sigamos en la palabra, sigamos siendo fieles a Cristo, a su verdad. Él nos aclarará cada situación que necesitamos comprender en esta vida mientras llegamos a la eternidad. Por eso en esta hora quisiera que concluyéramos diciendo esto delante de Dios, diciéndole a nuestro Padre que no lo sabemos todo. A lo mejor estemos equivocados en algunas cosas, pero pidámosle
que nos lleve al entendimiento correcto, pero quisiera que mayormente en esta hora termináramos esta enseñanza diciéndole, Padre, por favor, llévanos a una vida correcta que honre y glorifique tu nombre, el nombre de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por tu palabra bendita. Seguramente que hoy algunas cosas fueron aclaradas, quizá hasta en nuestra mente, en nuestro corazón, empiezan a surgir algunas dudas respecto a ciertas verdades, a ciertas doctrinas. Pero Padre, que lo más importante sea que en nuestras vidas, en nuestros corazones, haya un anhelo y un deseo por tu verdad, por crecer en la gracia y en el conocimiento de tu verdad, pero mayor aún un deseo de vivir en obediencia y santidad. Padre, que todos los días esperemos a Cristo con anhelo, esperemos su regreso. Que aun cuando alguien quiera venir a infundirnos terror, digamos al contrario, amén. Me estás diciendo que Cristo puede regresar, amén, que regrese, lo espero. Lo esperamos con anhelo y con ansias, pero Padre, que mientras esperamos el regreso de Cristo, sabiendo que somos salvos por gracia, nunca utilicemos esta gracia como libertinaje, sino al contrario, que tu gracia maravillosa nos acerque más a ti, a tu palabra, a tu verdad, al amor, a la fe verdadera, a la perseverancia, a la santidad. Padre, por favor, danos este poder, esta fortaleza. Te pido en esta hora, si alguno de mis hermanos o yo mismo, si estamos en debilidad, por favor, fortalécenos a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Si quizás un problema o una dificultad que nos está debilitando, recuérdanos, tú puedes obrar, pero si no lo haces, llévanos a entender que aún a través de eso tú estás obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos, conformándonos a la imagen de Cristo y que así podamos entender que todo lo que tú haces en nosotros es para bien, pero lo más importante, Padre Celestial, gracias por recordarnos hoy a través de tu palabra nuestra posición delante tuyo, salvos, tus hijos, solo por gracia. Enamóranos de ti, de tu verdad, y por favor, llévanos a vivir en obediencia y santidad. Es lo que te pedimos en esta hora, a través de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén y amén.